Hola, buenas tardes. Vamos a seguir con este texto. Am, Como siempre, les recuerdo la importancia que tiene desarrollar o más o menos formar en nosotros, en nuestra mente, esa actitud altruista del bodhicitta. No es simplemente un altruismo de beneficiar así en una manera temporal a los demás, sino que es esa aspiración para alcanzar la iluminación y beneficiar a todos los demás seres desde ese nivel. Um, y entonces, para lograr ese cometido, como una parte que vamos a hacer así voluntariamente, es, en este caso, participar en recibir una transmisión o unas enseñanzas del Dharma. Um, entonces, fijemos primero un poco en cada uno de nosotros. Recordemos la situación de todos los seres, todos quieren ser felices, nadie quiere sufrir, al igual que nosotros, pero nosotros tenemos un camino que nos puede facultar, si es que llegamos a la iluminación, para beneficiarlos rotundamente también, porque los podemos llevar también a ese nivel de liberación y nivel de la iluminación. Estamos viendo ahora lo que son las paramitas, que son las acciones trascendentes, o como se llaman habitualmente, se las han traducido como las 6 perfecciones. En realidad hay 10, hay 4 más, pero esas 4 últimas en realidad se aplican más bien cuando uno ya está, digamos, tan estabilizado en su práctica que puede realmente admitir muchísimos discípulos y de qué manera se maneja como para beneficiar a los seres en otra escala. Pero estas 6 ya tenemos bastante para practicar. En estas 6, ¿se acuerdan que en realidad bodhicitta tiene un aspecto relativo y otro aspecto absoluto? Y el aspecto relativo tiene también 2 partes. Uno que es la aspiración, que son esos 4 inconmensurables: infinita amor altruista, infinita compasión, infinita alegría, infinita ecuanimidad. Y el segundo es la práctica de las paramitas, que es el bodhicitta en acción. Bodhicitta absoluto sería la 6ª paramita, que sería la de la inteligencia trascendente, cuando esa inteligencia o el conocimiento ha dejado de ser conceptual y ha pasado a ser esa sabiduría no conceptual, es decir, ya trasciende el nivel de los conceptos y opera de una manera o de una dimensión totalmente de acuerdo con nuestra naturaleza esencial. Pero digamos que las primeras 4, y quizás las 5 también, aunque a veces las 5 es un poco relativa y absoluta, las primeras 4 se llevan a cabo manualmente, es decir, tenemos que cultivarlas porque en general están en el nivel del concepto, en el nivel en el cual nosotros estamos operando habitualmente, basando todos nuestros conocimientos, nuestro intelecto. Nuestras emociones también surgen, pero están totalmente en la estructura esa, en el marco del dualismo de sujeto y objeto. Son valiosas igual, pero por supuesto estamos siempre en el nivel convencional, por eso se llaman nivel convencional, nivel relativo. Pero al mismo tiempo, paramita, para significa más allá, ir a la otra orilla, trascender. Y como todas las secciones que estamos haciendo, la primera era generosidad, la segunda era disciplina, que contenía ética y otros aspectos, la tercera es la paciencia, que es lo que vamos a ver hoy, y así sucesivamente, esta perseverancia. La cuarta y la quinta sería meditación o concentración, y la sexta sería trascendencia o inteligencia trascendente. Hay varias maneras de ser generoso, lo que hace que, y aún en un nivel conceptual, podamos llamarla la paramita de la generosidad, aunque en rigor realmente únicamente es paramita cuando ya se hace en el contexto de eso que está más allá de los conceptos, es decir, porque uno ya ha descubierto la 6ª paramita, que se dice que es como el lazarillo que lleva a las otras 5 por el camino correcto. Las otras 5, al carecer de esa sabiduría no conceptual o no dualista, entonces, bueno, pueden ir de una manera u otra. Pero al decir para, también
esa forma de generosidad y las indicaciones en las cuales se tiene que llevar a cabo una acción de generosidad están realmente indicándonos que tenemos que ir afuera de nuestro egocentrismo y nuestra, ¿cómo se llama? Bueno, ese territorio egoico que siempre estamos cuidando. O sea que en ese sentido también tiene esa connotación. Es decir, nos estamos saliendo de este centro tan fuerte que es nosotros, siempre pensar en nosotros mismos antes que los demás. Por supuesto que tenemos también pensamiento por los demás, bueno, pero entienden lo que quiero decir. La última vez vimos la de la disciplina y me di cuenta después de que en realidad yo había desarrollado más bien el aspecto tradicional de los 3 tipos de aspectos que forman la disciplina, pero no me había regido por el texto, porque el texto dice que la mejor disciplina moral es la pacificación de nuestra mente. Pacificación de nuestra mente, literalmente en el texto tibetano dice la mente en paz o la mente calma. Y esto yo creo que tiene que ver con una práctica de shamatha, porque la práctica de shamatha en tibetano es Shiva quiere decir paz o calma, Nepa quiere decir que las emociones aflictivas, a partir de la práctica de shamatha, en la cual hemos llevado una mente alborotada por los pensamientos, por las distracciones, por todo el tipo de mare magnus incesante de sensaciones, pensamientos y emociones que ocurren habitualmente en una mente distraída, con esa práctica de shamatha lo que estamos tratando de lograr es que la mente pueda permanecer en calma, pueda permanecer en paz, puede permanecer quieta. Y cuando permanece quieta, entonces Shiva, quieta, calma, en paz. Nepa significa que permanece. Ahí quiere decir que las emociones aflictivas entonces están como latentes. No quiere decir que esta práctica las haya erradicado, pero por lo menos es tan fuerte nuestra presencia mental que apenas empieza a subir una de estas emociones aflictivas, automáticamente la detecta y vuelve al nivel de la calma o de la paz. Entonces, en este sentido, cuando Atisha está diciendo que la mejor disciplina, bueno, por supuesto que los otros tipos de disciplina que hemos visto, manuales, es decir, evitar las acciones que son negativas, practicar las acciones que son positivas y también beneficiar a los seres a partir de los 4 factores de atracción o a partir de cualquier acción que estamos haciendo, dirigida en forma altruista para ayudar a los demás seres, esos 3 tipos de disciplina por supuesto que son súper correctos. Pero en todos ellos hay siempre como un aspecto de deliberación, un aspecto en el cual estamos guiando nosotros conscientemente este tipo de acciones, a menos que ya estén totalmente ocurriendo en esa dimensión de la 6ª paramita, que es la paramita del estado absoluto. Pero ese no es el caso. Entonces, pero acá lo que está diciendo Atisha, que si nuestra mente está en calma y si nuestra mente ha logrado ese estado de calma, de shamatha, de paz, entonces las emociones aflictivas, que son justamente aquellas que nos pueden desviar de cualquiera de esas disciplinas que vimos, porque son las emociones aflictivas las que nos van a hacer inducir para actuar, y de esa manera estamos violentando el primer tipo de disciplina, que es la ética, de no generar más karma negativo, y asimismo también son las emociones aflictivas las que nos van a impedir generar karma positivo, porque hay que practicar las acciones o las acciones virtuosas, como se las llama, y también cuando estamos a merced de las emociones aflictivas, de los celos, el orgullo, la pasión, y todo ese tipo de cosas, el apego, eso va a ser muy difícil que podamos beneficiar genuinamente a los demás seres. O sea que en este caso, cuando se habla que si lo que logramos es una mente en paz, una mente calma, como es lo que está diciendo Atisha, entonces quiere decir que como en esa mente en paz no van a surgir si surgen las emociones aflictivas, automáticamente nos damos cuenta de ellas y no le damos calce, es decir, que no le damos rienda suelta como habitualmente sucede, sino que simplemente
volvemos a la calma. Entonces estamos en la raíz misma de la disciplina, porque esa calma que hemos conseguido es una calma que también refleja esa cualidad de paz, la paz y la profundidad. ¿Se acuerdan que había dicho Buda cuando se iluminó? Eso está en total sintonía con esa cualidad de paz de nuestra naturaleza búdica. Y en esa paz, en esa calma que hemos logrado, también hay una sensación de una valoración de nosotros mismos, de un amor incondicionado, un bienestar. Sabemos que podemos manejar nuestra neurosis de una manera muy sana, muy sintonizada también con nuestra naturaleza verdadera, y de esa forma entonces hay un nivel de amor con uno mismo, pero un amor genuino en el sentido de que nos valoramos correctamente, que hace que entonces la expresión de cualquier tipo de disciplina esté saliendo de una base muy sana, y entonces va a ser un tipo de amor, de interacción con todos los demás muy genuino, porque no va a haber intereses, no va a haber una agenda interna que está esperando algún tipo de respuesta. Va a ser un amor en el cual uno no tiene nada que perder, porque ya sabe que el bienestar es propio y que no está causado por factores externos. Exclusivamente, por supuesto que otros factores externos van a influir, pero esos van a ser cosas que están por encima de algo que nunca nos deja, y que es esa paz que hemos logrado. Entonces, esa raíz de paz que se logra cuando la mente está en calma y cuando entonces ya no está más a merced de las emociones aflictivas. Como dice Shantideva, una mente que no está presente y que carece de ese estado de vigilancia o alerta, está entre las fauces de las emociones aflictivas, que es justamente lo contrario que estamos viendo. Y eso entonces ya automáticamente, si nuestra mente ha logrado ese estado de calma, entonces naturalmente nuestras acciones van a estar respetando estas tres disciplinas que habíamos hablado. O sea que lo que está Atisha siempre indicando es más bien la raíz, el marco, esa raíz, esa fuente, a partir de la cual entonces las otras tres generosidades, las otras tres disciplinas, etcétera, entonces van a salir en forma mucho más automática. ¿Okay? Entonces, con eso completaríamos el aspecto de la disciplina o el punto de la disciplina. Y el siguiente es que la mejor paciencia es la humildad. Paciencia, en realidad, es algo que es muy importante dentro del budismo, y se dice que dentro de todas las cualidades que un bodhisattva debe cultivar, la paciencia es una de las más importantes, porque en realidad en lo que más foco se pone en el camino del Mahayana, que es el camino del bodhisattva propiamente dicho, así como en el camino del Theravada, las primeras enseñanzas, el mayor foco que se exponía sobre lo que es el deseo con apego, y está la orden monástica, todo este tipo de cosas, uno de los tres venenos. El segundo de los tres venenos, que sería la agresión, la aversión, es lo que realmente se toma como más importante, el escollo más importante en el camino de un bodhisattva. Porque cuando hay irritación, cuando hay aversión, cuando hay agresión, entonces ahí no hay cabida para la empatía, para el amor condicional, para el amor altruista, para la empatía y para este tipo de cosas, porque uno está irritado, porque uno está con bronca, porque uno está enojado, porque uno está con odio, rencor, bueno, los distintos niveles de agresión que puedan ocurrir. Entonces, cuando se habla de paciencia, paciencia en realidad es una de las cualidades más importantes que tenemos que prestar atención. Paciencia, aún en un camino en el cual no estamos ya siendo fieles a todo el entrenamiento del bodhisattva, como en este caso, en el cual estamos detallando lo que hace un bodhisattva, cada una de las paramitas, cada una de estas paramitas, cómo las tiene que desarrollar, porque eso es bodhicitta en acción, ya bodhicitta relacionándose con la situación de los demás seres. ¿Y cómo se relaciona un bodhisattva? Bueno, a partir de estas paramitas. Pero también en un orden normal y sin que uno llegue a ser un bodhisattva, la paciencia es bastante entendible. En el budismo, el corazón del Dharma, es decir, de la enseñanza budista, es la no violencia. Y la no violencia tiene mucho que ver con la paciencia. Ahora, la no violencia dentro del budismo
no hay que entenderla, como dice el Dalai Lama, como pasividad. Pasividad o paciencia, por ejemplo, pero sin ningún tipo de inteligencia, en el sentido que Buda dijo que hay que ser paciente. Entonces es como la noción, ese ejemplo clásico del burro, que lo vas cargando, 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 y de pronto no se queja, porque es paciente, y se muere, porque lo cargaste demasiado. Eso no es la paciencia budista. La paciencia budista es principalmente basado en la no violencia. Esa no violencia tiene mucho que ver también con la capacidad nuestra de estar dispuestos a tomar o aceptar ser ofendidos por algo, por una situación, por algún ataque que se nos está haciendo, por algo que está ocurriendo. Y ese es el primer tipo de paciencia, que es la paciencia habitualmente entendida, es decir, cuando alguien nos agrede, cuando alguien nos hiere, cuando alguien hace alguna cosa que realmente no nos gusta, entonces automáticamente por hábitos vamos a reaccionar como un ser humano común. Es decir, lo primero es una reacción, pero como estamos practicando paramitas, al ver que esta reacción sale, porque quizás es incontrolable, de pronto sale así por hábito, entonces tenemos un espacio en recordar la paramita y responder, pero desde ese espacio en el cual ese espacio está basándose en la práctica de las paramitas, y la práctica del altruismo, y la práctica de bodhicitta. Entonces el primer tipo de paciencia es esto, estamos dispuestos a aceptar alguna ofensa. Esto también, Jesús lo decía, ¿no? Cuando alguien te ofrece, ofreces la otra mejilla. Siempre, por supuesto, esto tiene que estar guiado por inteligencia, porque si no, entonces se puede volver una especie de ser una persona muy cabeza dura o obcecada, que entonces practica la paciencia aunque se le caiga la casa encima, porque en realidad es paciente y está cumpliendo con el manual de la paciencia. Pero justamente esta visión o este lazarillo, digamos, de la inteligencia es lo que nos va a hacer ver la situación mucho más claramente. Ahora, en el contexto del Bodhisattva, cuando estamos practicando, estamos ayudando a los demás seres, entonces es probable que también no encontremos una respuesta exactamente como uno lo esperaría de los seres que están siendo ayudados o beneficiados por nosotros. Por ahí nosotros hemos realmente dedicado mucho esfuerzo, mucha dedicación, hemos sacrificado nuestro tiempo, también nuestra comodidad, un montón de factores de parte nuestra para ayudar a alguien, y después nos enteramos que esta persona a nuestras espaldas nos está criticando, nos dice, mira qué metido, en realidad yo no le pedí, y esto y lo otro, qué sé yo, y naturalmente eso va a ser algo que no nos va a gustar. Pero en este contexto, entonces, tenemos que estar dispuestos a aceptar eso también. Es decir, no importa, si yo lo veo claramente que lo estoy beneficiando, voy a seguir adelante. Y no voy a dejar amedrentar por este tipo de cosas y reaccionar, entonces yo lo dejo y chao, no lo quiero ver más, y además buscaré alguna forma como para limar esa situación, pero no abandonarlo completamente a partir de una aversión, porque ya no quiero ni saber más con esta persona, que sería lo contrario del bodhisattva, sería lo contrario de la práctica de la paciencia. La práctica de la paciencia, en realidad, también significa, no es apatía, no es que uno entonces se aparta. Si la situación, como dice el Dalai Lama, requiere nuestra intervención, entonces la paciencia no significa que entonces ante una situación en la cual realmente tendríamos que intervenir, porque hay una injusticia por lo que fuera, entonces como somos pacientes, aceptamos todo lo que viene y no intervenimos. No. Paciencia significa que vamos a involucrarnos, pero no con irritación, no con venganza, no con lealtad con uno y con una animosidad con otro, y con ese tipo de factores que son parte de nuestra neurosis, y que entonces significaría que no es la paciencia que se está indicando como paramita, es decir, salirnos más allá de este círculo que siempre está rondando alrededor de nuestro yo, porque el yo se mete en todo en última instancia. Entonces intervenimos, pero a partir de empatía, de ver con compasión, con empatía, con altruismo, cuáles son los distintos factores de esa situación, y actuamos de esa manera. Y vamos a soportar. Pues la paciencia también tiene esa calidad de, soportar
que por ahí nos van a ofender, que por ahí nos van a retar, que por ahí nos van a decir cosas groseras, no importa. Lo importante es que en el camino del Bodhisattva vamos a persistir en esa práctica, a pesar de la respuesta que podamos tener y a pesar de los ataques que podamos tener, que los vamos a resolver no obcecadamente y sin ningún tipo de inteligencia, digamos, aceptar cualquier cosa que nos tiran, sino inteligentemente resolverla, pero nunca a partir de la agresión, nunca a partir inclusive de la irritación. Eso es muy probable que ocurra cuando estamos practicando con otros seres y los estamos ayudando y demás. Es probable que ocurra ese tipo de cosas, porque en realidad no podemos controlar a los demás seres y tampoco es parte del camino del Bodhisattva esperar que todo esté súper pavimentado y súper perfecto y que todo responda a nuestras expectativas. Hay que olvidarse de nuestras expectativas y concentrarse en nuestra actitud, en por qué estamos haciendo esta reacción, por qué estamos reaccionando de esta manera. Mejor dicho, por qué estamos respondiendo ante esta situación en vez de reaccionar con automáticamente algún tipo de agresividad o animadversión o lo que fuera, como es probable que alguna situación llame a ese tipo de respuesta. En cuyo caso, entonces, estaríamos pervirtiendo esta paramita de la paciencia en su primer aspecto, que es estar abiertos a recibir una ofensa. Ahora, fíjense que Atisha dice, es la humildad, porque en realidad, dentro de nosotros, responder con agresión ante una situación es porque en realidad nos falta esa humildad. Es decir, pensamos tanto de nosotros y de todas nuestras ideas, nuestras opiniones, de todo lo que hemos construido, que se llama la persona nuestra, que siempre hay un elemento así muy centrado que no llamaríamos completamente orgullo, pero por supuesto pensamos bastante de nosotros mismos. Es por eso que nos sentimos agraviados por esta situación o por lo que está diciendo la persona. Y si nos sentimos agraviados, quiere decir que hay ideas acerca de nosotros que están siendo ofendidas. Ofendidas, ¿por qué? Pero son ideas que nosotros tenemos acerca de nosotros, que tampoco son realmente muy confiables, porque son ideas puestas por nuestro yo, apreciaciones que puso nuestro yo, que construyó nuestro yo a partir de todo tipo de situaciones, historias y lo que fuera, pero desde ya que no son confiables. Al no ser confiables, entonces, quiere decir que hay una especie de presencia de nuestro yo con todo su territorio y demás que se siente ofendido. Y en realidad también se dice que cuando uno responde con odio, con enojo, con agresión, con bronca ante una situación, lo que está escondiendo es un cierto miedo, en realidad. Un cierto miedo porque no se siente lo suficiente seguro como para ver esa situación de una manera clara y saber que va a ser inconmovible, que la ofensa en realidad no lo va a conmover, porque uno está seguro de sí mismo, pero no en base a ideas y a orgullito que tiene. Esa seguridad en uno mismo tiene mucho que ver con la humildad. Es decir, uno es humilde en el sentido de que en realidad está más allá del orgullo, pero se siente seguro de sí mismo. Esa humildad en realidad es una cualidad que está basada en coraje, no está basada en miedo, está basada en que yo estoy bien, pero tampoco tengo que cuidarlo con toda una reacción así de, llamamos orgullo con una palabra generalizada en sus distintos aspectos, pero en última instancia es una especie de orgullo que es lo opuesto de la humildad. Entonces por eso dice que la mejor paciencia es la humildad, pues si realmente somos genuinamente humildes, nadie va a estar ofendido ante una situación. Entonces el primer tipo de paciencia automáticamente está incluida cuando nosotros tenemos esa cualidad de humildad, o en otras partes, de otra manera de decirlo, que no somos orgullosos. El segundo tipo de paciencia es tolerar situaciones o dificultades que tenemos en la práctica del camino del Bodhisattva. No es fácil practicar el camino del Bodhisattva. El camino del Bodhisattva, fíjense lo que estamos dispuestos a seguir trabajando
tanto tiempo como nos lleve liberar a todos los seres del samsara, siendo todos los seres infinitos. No es 1, 5, 10, 15, 20 o 1000. Es infinitos seres. En realidad, el objetivo es colosal, es enorme. Y para eso se tiene que tener coraje. Es decir, el coraje, bueno, eso va a venir más bien en la parte de la perseverancia, pero digamos que en realidad vamos a afrontar muchas situaciones y necesitamos también tolerancia, en este caso paciencia es más bien tolerancia. Tolerar dificultades que se puedan presentar en el camino. Tolerar dificultades que se presentan en nuestra práctica del Dharma, porque vamos a disfrutar, vamos a encontrar dificultades, muchas veces. Dificultades de todo tipo, dificultades económicas, dificultades también de relación por ahí, dificultades también de relación en nuestra familia, de relación con nuestros hermanos y hermanas que también practican más o menos lo mismo, dificultades también en seguridad personal, hay un montón de dificultades que vamos a tener que ver y superarlas. Ahora, ¿cómo las superamos? Toleramos. La paciencia significa que estamos dispuestos a seguir adelante, no importa qué dificultades ocurran. Y por supuesto, cuando ya nos largamos a beneficiar a los demás seres en forma efectiva, pero vamos a tener una enorme cantidad de dificultades, pero estamos dispuestos a sacrificar nuestro confort, principalmente nuestro confort, porque en aras de algo que es mucho más superior, que es a esta cuestión altruista de que estamos considerando a los demás por encima o adelante de nuestro propio beneficio o nuestra propia satisfacción. La satisfacción proviene justamente al ver que podemos ayudar a los demás. Nosotros en nuestra cultura occidental está tan bien armada realmente porque todo el énfasis de nuestra inteligencia se ha puesto más bien en el progreso externo, ya que por H o por B, o por falta de conocimiento realmente, siempre apostamos muchísimo a los factores externos como fuentes de nuestra felicidad. Y por supuesto no podemos negar que son un factor bastante importante dentro de nuestro confort, de nuestra felicidad, de pasarla bien y un montón de cosas. Se vive mucho mejor hoy que en el medioevo o en épocas anteriores, o inclusive hace un siglo y medio o 2 siglos, se vive mucho mejor en muchos aspectos, aspectos de medicina, aspectos de confort, aspectos... Una persona de clase media hoy en día vive por ahí con muchísimo más confort que un rey en el año, 10 después de Cristo. Es decir, que en los cuales no había ni aire acondicionado, no había nada y todo era muchísimo más rudimentario. O sea que realmente, porque hemos volcado toda nuestra existencia para armar alrededor de nosotros lo mejor posible, acorde con lo que aparentemente nos da satisfacción. Y claro, no podemos negar que nos va a dar una cierta satisfacción, un cierto bienestar, desde ya que lo da, no podemos negar eso, estamos mucho mejor que en otra época. Pero el problema es que nos hemos vuelto muy dependiendo de esa cuestión de satisfacción instantánea. Tenemos poca paciencia cuando las cosas tardan en llegar. Poca paciencia, poca tolerancia cuando hay algún tipo de obstáculo, lo que fuera, si enseguida perdemos entusiasmo, perdemos inspiración, empezamos a cuestionarnos si valía la pena hacer esto o aquello, porque estamos muy acostumbrados a tener una satisfacción inmediata. A todo nivel, a nivel físico, es decir, hay calor, automáticamente vamos a tener un ventilador o un aire acondicionado o algo que nos va a eliminar el calor. Y lo mismo pasa con el frío. Y no tarda mucho, tardará unos minutos y todo el ambiente ya está. Hemos adquirido una satisfacción inmediata a nuestra falta de confort, a nuestra incomodidad. Y estamos muy habituados a eso, estamos muy acostumbrados a eso en todo nivel. Un poquitito de dolor de cabeza, ya hay un paracetamol o hay cualquier cosa, o una aspirina, lo que fuera que tomamos.
o cualquier otra cosa, nos sentimos un poco bajoneados, entonces enseguida, ¿qué hacemos? En vez de tomar esa situación y tratar de resolverla por nosotros, por ahí llamamos a alguien, a un amigo o a alguien, y nos vamos a tomar un trago o lo que fuera, está todo bien, digamos, no es que sea tan criticable. Pero el asunto es que tenemos muy poco, ¿cómo se llama?, margen de aceptación de una dificultad. En realidad, cuando aparece una dificultad, lo que queremos hacer es superarla o directamente pasarla a un lado y reemplazarla por otra cosa que es más fácil. ¿Por qué? Porque estamos demasiado condicionados con este asunto de la satisfacción instantánea. Entonces, si vamos a estar meditando, por ejemplo, vamos a tener muchas dificultades en la práctica de meditación y también cuando estemos realmente ayudando a los demás seres de una manera o la otra, oyéndolos, prestándoles un oído para ver los problemas que tienen, o también, si uno puede, también transmitirle algunas instrucciones de práctica, o cualquier otra cosa, como practicar generosidad, practicar disciplina, beneficiar a los demás, es lo que hemos estado viendo. Y entonces cuando ocurre algún tipo de escollo, o algún tipo, sí, de dificultad, eso va en contra de este hábito fuerte que nosotros tenemos con respecto a superar, o digamos, esta satisfacción instantánea. Y esa paciencia, digamos, es una paciencia que en realidad también está basada, bueno, en la humildad, como está diciendo Atilla, porque si somos humildes también tenemos mucho menos, ¿cómo se llama?, expectativa con respecto a lo que puede dar una situación. El tercer tipo de paciencia es la paciencia de aceptar, o digamos, de no reaccionar en forma negativa o de rechazar unas verdades profundas. Por supuesto, esto va a todo nivel, inclusive la verdad de la vacuidad, en la cual estamos disolviendo todas las creencias que teníamos de acuerdo o respecto a nuestra propia existencia. Es algo bastante fuerte. Y hay gente que por ahí reacciona con miedo, reacciona con temor, o lo que fuera, pero digamos que estamos dispuestos a aceptar estas verdades profundas a ese nivel, por supuesto. Pero hay otras verdades profundas que se nos presentan constantemente y que en realidad por ahí no tenemos la paciencia como para aceptarlas. Todos hemos oído la impermanencia y que las cosas son tan cambiantes que en realidad no podemos confiar en absoluto en alguna situación o un conjunto de situaciones en las cuales nosotros habíamos depositado algún tipo de expectativa de felicidad, de bienestar, de amor, de progreso, de lo que fuera. Porque no podemos controlar las situaciones, tienen su propio impulso, su propio momentum, digamos, que son, bueno, parte de un montón de factores que no están realmente dentro de nuestro dominio. Entonces, cuando hay situaciones que son difíciles, la actitud es, bueno, si hay una situación, como dice Shantideva, que podemos mejorar, por supuesto que vamos a tener que tratar de mejorarla. Si hay una dificultad que se presenta, que nosotros podemos superarla, por supuesto que tenemos que superarla y hacer lo posible para superarla. No decir, bueno, es una dificultad y yo debo ser paciente y la tengo que aceptar y no. Digamos, si podemos cambiarla, la cambiamos. Entonces, Shantideva dice, si hay una situación que se puede corregir, ¿para qué preocuparse? Y si esa situación no se puede corregir, entonces también, ¿para qué preocuparse? Es fácil decirlo, pero ya tiene mucha sabiduría este tipo de actitud. Entonces, cuando estamos hablando de el tercero y el segundo tipo de paciencia, eso es lo que está diciendo en realidad. Cuando estamos viendo que la impermanencia y que en realidad si somos, digamos, estamos basados en ver las cosas tal cual son, con claridad, vemos que no podemos realmente respaldarnos en situaciones
así, porque sabemos que pueden cambiar en cualquier momento. Eso es parte de la paciencia. Estamos dispuestos a ver que hay un cambio. Estamos dispuestos a ver que las cosas no van a ser como nosotros esperábamos. Eso es paciencia. Eso es tolerar también una verdad profunda, porque la verdad de la impermanencia es una verdad profunda. Entonces hay una disposición en nosotros de aceptar cualquier tipo de situación. Eso es paciencia también. Eso es parte de la humildad también. Porque si somos humildes, entonces tampoco estamos pensando tanto de nosotros mismos que va a hacer sentirnos que, ay, ¿cómo puedo tolerar esto? ¿Por qué me está sucediendo esto a mí? ¿Y por qué no me va a suceder esto a mí? Eso es humildad. ¿Por qué me está sucediendo esto a mí? Yo no lo merezco. Todo este tipo de cosas son cuestiones, digamos, que no están dentro del marco de la humildad y que en realidad, frente a una situación que es difícil de sobrellevar, estamos generando mucho más aspectos de pesadumbre, neurosis, en última instancia, que van a ser mucho más difíciles, van a hacer que va a ser mucho más difícil superar esa situación o realmente enfrentarla desde este aspecto de tolerancia o de paciencia. Esto ocurrió mucho en Tibet, con grandes maestros y con mucha gente que había practicado un montón con la invasión china, porque realmente fueron muy brutales, siguen siéndolo, pero en otra época cuando entraron con la revolución cultural, metían a grandes maestros, los metían en campos de concentración y digamos que las torturas y el tratamiento a los cuales se los sometía eran impensables. Realmente yo he oído cosas que no se puede ni siquiera hablar. Horribles tratamientos de vejación de todo tipo. Uno de los maestros más importantes de nuestro linaje es Ade Rinpoche. Es un lama que ya no está más, pero no pudo escapar. Justo ya estaba por cruzar la frontera, lo que fuera, y vino un contingente chino. Él estaba con muchos, tenía la posibilidad de cruzar un río y dijo, bueno, no puedo abandonarlo, se quedó con ellos y bueno, terminó en una cárcel. Y terminó en una cárcel y durante, no sé si 15 o más años, algunos dicen más años, pero bueno, con 15 es suficiente, porque en realidad él no había hecho nada, no es como que se lo castigaba por algo que realmente había infligido algún tipo de, bueno, no importa, pero había, digamos, roto algún tipo de ley y entonces se merecía un castigo. No, él había sido un lama que había todo el tiempo transmitido sus enseñanzas, que había mantenido a sus monjes, a sus yogis, es decir, todas las acciones que eran positivas, pero no a los ojos de los chinos. Entonces, bajo todo punto de vista, uno diría, bueno, esa persona, ¿por qué me pasa esto a mí? Yo siempre dediqué con altruismo a beneficiar a los demás, no rompí ninguna, ¿cómo se llama? No dañé a nadie, no perjudiqué a nadie, pero lo que me están haciendo estas vejaciones y todo lo demás. Ahora, cuando él salió de la prisión y después estuvo en India y Tibet y Nepal, digamos, en India y Nepal y demás, y también fue a Occidente, entonces no tenía absolutamente ningún tipo de resentimiento, no tenía ningún tipo de queja de lo que le había pasado. Todo lo contrario. Es decir, en cierta manera aceptó esa situación porque no había nada que él pudiera hacer. No la agravó pensando ¿por qué me pasa esto? Simplemente dice, bueno, no hay nada que pueda hacer. Entonces se instaló en esa situación con paciencia. Y esa paciencia estaba basada en la humildad. La humildad hacía que fuera genuinamente paciente, porque si hubiera sido con orgullo que yo soy un gran lama, ¿cómo me están tratando de esta manera? Por supuesto que hubiera sufrido mucho más. En realidad, pasó muchísimos años con vejaciones y maltrato, pero lo que sucedió después fue algo increíble en esa prisión, en este caso en particular, porque el médico de la prisión, que era un chino, pero que era budista, parece ser, había identificado a muchos otros grandes lamas que estaban en esa prisión, no solamente a Ade Rinpoche. Había lamas de los 4 linajes del budismo. Grandes geishes del Gelupa, grandes khenpos y lamas del Nyingma y así sucesivamente también del Sakyapa. Y entonces, cuando vio que se los trataba de esa manera, él también se sentía que no era justo, era idiota, porque en su fondo era budista, aunque tenía que obedecer también las reglas de los chinos y el comunismo y todo lo demás. Y lo que hizo fue
en una casa un poquito separada, dentro de todo el sitio, digamos, de la prisión, los puso a todo este grupo de grandes lamas y le dijo a todo el mundo: tienen una enfermedad contagiosa e incurable. Nadie se puede acercar a ellos. Cerró las puertas y los guardias, cuando les llevaban la comida, usaban como las mascarillas, como lo que usamos nosotros, ¿no? El barbijo y todo este tipo de cosas, les llevaban la comida, así durante muchísimo tiempo. Y estos lamas se vieron los últimos años en ese lugar, transmitiéndose enseñanzas de unos a otros, recibían las enseñanzas de los otros linajes y practicaban todo el tiempo. Entonces Ate Rinpoche dice, bueno, en realidad cuando mira para atrás, no solamente no tenía ningún trauma que le había quedado por haber sido tratado con tanta injusticia de esa manera, sino que todo lo contrario. Decía, eso fueron casi los mejores años, porque estaba en retiro constantemente, practicaba constantemente los últimos años, especialmente después de que lo habían separado, pero en todo momento, digamos que, bueno, es tan alta su realización, digamos, su vivencia de lo que era la continuidad del estado natural, que todo eso entraba en ese tipo de dimensión y estaba totalmente abierto a aceptarlo. Pero ahí es un ejemplo también de esta paciencia, la paciencia de enfrentar cualquier situación y cualquier dificultad, y también de la paciencia de ver las verdades, digamos, que son profundas, porque por supuesto él veía la ley de la impermanencia, la ley del karma, la ley de lo que fuera, y tenía presente también la vacuidad y todo lo demás. Era ese tipo de experiencia la que tenía este gran lama. En última instancia, esto es parte también de la práctica de la paciencia. Ahora, cuando uno está hablando de la paciencia, en realidad este tipo de cualidad de la paciencia es un gran preventivo, digamos, de los traumas. Fíjense en este caso con este lama. Si uno realmente está basado en la humildad y está aceptando las ofensas, siempre guiados por la inteligencia, porque no es tampoco el ejemplo del burro, pero, digamos, siempre basándonos en responder a partir de esa inteligencia que nos ve claramente, nos hace ver claramente la situación, y entonces respondemos con humildad a partir de esta apertura con respecto a empatía, altruismo, compasión y todo este tipo de factores, para ver también y responder y ver la situación de la otra persona. Porque la otra persona también es una persona confundida, totalmente dominada por sus propias confusión, por sus propios, ¿cómo se llama? Kleshas, las propias emociones aflictivas. O sea que es una especie de robot que está generando mal karma, y eso es un ingrediente más como para responder con paciencia. Por supuesto que la paciencia está imbuida en la empatía, en el amor altruista, en la compasión. Esta empatía está imbuida de esa calidez. Somos un bodhisattva, somos un aspirante de bodhisattva que tiene los aspectos de la aspiración del bodhicitta, ¿se acuerdan? Del aspecto relativo, que tiene que manifestarse en el bodhicitta en acción. No es que estamos manteniendo un manual de decir ahora tengo que respetar con paciencia y ver la cosa así de humildad. No, nunca en las prácticas de las 6 paramitas, eso no hace falta repetirlo, todas están imbuidas por esa aspiración altruista, genuina, de ecuanimidad, de amor y también de compasión que hemos generado sentados en un almohadón con mucha disciplina, y que ha hecho que el espectro, digamos, de todas esas cualidades de amor y de compasión y también de ecuanimidad se hayan llevado a un nivel tan grande que ya es inescapable, son como partes totalmente indivisibles de nuestro ser. En todo momento tenemos ese tipo de actitud, y por supuesto cuando estamos practicando generosidad va a ser también imbuido con esta bodhicitta de aspiración, y lo mismo sucede con disciplina y lo mismo sucede con paciencia. Yo no lo mencioné hasta ahora, pero se sobreentiende, y lo quiero recalcar ahora, que eso que hemos generado a nivel de almohadón, es decir, de la aspiración de bodhicitta, de los 4 inconmensurables, se tiene que transmitir en las paramitas que estamos practicando, de la generosidad, disciplina, paciencia y todas las demás. ¿Ok? Entonces, cuando uno actúa de esta manera, esta
paramita de la paciencia realmente es como un gran preventivo de que se genere un trauma en nosotros. Porque los traumas se generan a partir de situaciones que nos inducen a una situación gravosa dentro de nosotros, de nuestro equilibrio, digamos, emocional, que deja impresiones en nuestro sistema energético, particularmente lo que se llama los canales de energía. Esos quedan grabados en nuestros canales de energía. Y por supuesto, si ya hay una situación que es muy difícil, imaginemos como el Lama, por ejemplo, ¿por qué hice esto? Esta situación es terrible, esto es una injusticia, ¿por qué me está pasando esto? Y qué sé yo. Eso crea un trauma. Eso es porque le estamos una y otra vez golpeando nuestros nadis, nuestros canales, con ese tipo de cuestión cognitiva, de resentimiento, de falta de humildad, de un montón de factores, y deja su residuo, deja marcas en los nadis. Esas marcas después influencian la energía, que sería el prana, y como la mente circula por el prana también influye los bindus, que es donde se asienta la mente, y esos bindus van también distorsionándose y resultan en un trauma, en que uno frente a una situación automáticamente reacciona basado o por influencia de eso que ya está grabado en nuestros nadis. En cambio, si hemos desarrollado esta acción, esta cualidad de la paciencia, de la apertura ante una situación, de las dificultades, de las verdades profundas, de también estar dispuestos a aceptar cualquier ofensa, cualquier agravio, lo que fuera, siempre inteligentemente y con generosidad, con disciplina y todas las otras paramitas trabajando en este sentido, porque son un equipo. Eso es algo que es muy saludable en el sentido de que también nos previene de generar un trauma en nosotros. Trauma generado realmente porque no podemos tolerar. Y eso, al repetirlo, no podemos tolerar una situación, no podemos tolerar la ofensa, no podemos tolerar lo que fuera. Eso va realmente dejando impresiones en nuestro sistema energético. Nuestro sistema energético, nuestra percepción están totalmente unidos. Uno es el reflejo del otro. Eso es un aspecto, estoy viendo ahora, digamos, explicando un poquito desde la perspectiva del Vajrayana, ¿no? En el cual este cuerpo sutil, formado por los canales, nadis, la energía que es prana, y los bindu, que sería como las gotas de energía sobre la cual se asienta la conciencia, todo ese sistema en su conjunto condiciona nuestra percepción. Y al presionar también nuestra percepción, condiciona también la experiencia de nuestras emociones y todo lo demás. Entonces, porque nuestra percepción está influenciada por nuestras emociones también, así como está influenciada por nuestro aspecto cognitivo. Entonces, la práctica de la paciencia es algo que también va a prevenir estos efectos adversos que puedan generarse en nosotros mismos y en nuestra personalidad, como traumas y también condicionamientos y un montón de factores que en realidad no nos van a ayudar para justamente el bienestar, o inclusive también cuando estamos practicar con alegría, con convencimiento. Por ahí tenemos también situaciones de depresión, de perder inspiración, un montón de factores. Todo eso tiene que ver en la salud de nuestro cuerpo sutil. Nuestro cuerpo sutil es influenciable por nuestra reacción a ciertas situaciones que se dan, y si realmente somos genuinamente humildes, entonces desde ya que esa es la mejor garantía para no alterar nuestro cuerpo sutil y que no se marque, no sea herido, no sea alterado, no sea, digamos, dañado por la falta de paciencia, por las situaciones que ocurren, por los desencantos, por los agravios, por los miedos que tengamos de ver las verdades o aceptarlas o lo que fuera, y que dejen una marca que después puede resultar en la falta de inspiración, en la falta de energía, en la falta de alegría, en la falta de gozo, y eso es importante dentro de nosotros. También cuando practicamos el Dharma, eso es importante para experimentar. Es decir, nadie dice que tenemos que practicar el Dharma apesadumbrados y con todo el tiempo con este tipo de estar acongojados porque la situación nuestra y la situación de todos los demás.
tenemos que sentir esa alegría de que estamos practicando el Dharma, porque hay una posibilidad de salirnos de samsara. Hay una posibilidad de liberarnos de estos condicionamientos. Y si eso no nos da alegría, entonces, bueno, todas las otras alegrías son bastante pequeñas, ¿no?, comparadas con esta posibilidad que nos está dando realmente dedicarnos a un camino que puede llevarnos a la completa liberación de los condicionamientos, de los traumas, de las emociones aflictivas, del karma, de las negatividades, del sufrimiento. Es una libertad completa en el cual ya no vamos a nunca más a tener miedo a nuestras propias fenómenos, a nuestras percepciones, a nuestras neurosis, a nuestras emociones aflictivas, porque esas emociones aflictivas no es que las vamos a poder mejorar, corregir, disminuir y hacerlas más manejables o más dúctiles. No solamente eso, sino que la liberación significa que podemos completamente erradicarlas. ¿Saben lo que es eso? Erradicar las emociones aflictivas, que son la causa de nuestro sufrimiento y de generar también situaciones que causan sufrimiento a los demás. Recuerden que la segunda verdad es el origen del sufrimiento. Y el origen del sufrimiento es klesha, que son las emociones aflictivas, y karma, que es la acción inducida por esas emociones aflictivas. Y esas emociones aflictivas, por supuesto, son estas tres principales de ignorancia, no saber realmente qué somos, y estamos confundidos. A partir de confundir nuestra naturaleza y creer que es un yo, existe este territorio. Entonces está el deseo con apego y todo esto que surge de ahí, los celos y otras emociones aflictivas, y también la agresión. Y cuando cualquier acción, como dice Nagarjuna, que está basada en el apego, en la agresión o en la ignorancia, el resultado, karma, reacción y resultado, el resultado de esa acción es sufrimiento. Entonces, el camino lo que tiene, no es que vamos a mejorarnos también y ser gente que tiene mucho mejor experiencia de calidad de vida, mucho más sanos, mucho más adorables, mucho más cálidos, mucho más comprensivos, mucho mejor relación con todos los demás. Seguramente eso también va a venir. Pero que vamos a poder liberarnos completamente de las causas del sufrimiento, que son estas emociones aflictivas. Estas emociones surgen todo el tiempo. Aunque hayamos practicado muchos años, igual hay tanto reservorio, digamos, de semillitas, de hábitos desde tiempos sin comienzo que van a florecer en de pronto una emoción de celos, de competencia, de envidia o de odio o de resentimiento o de sentirse agraviado o lo que fuera. Y eso, entonces, si actuamos de alguna manera mental, verbalmente o físicamente, eso genera karma. Ese karma es negativo, el karma ese da, sufrimiento. Pero principalmente, la klesha que estamos posible a partir de este camino, la klesha que posiblemente podamos completamente cortar de raíz, es la madre de todas, que es la ignorancia. Y la ignorancia es justamente aquello que da lugar a todo el árbol de la neurosis en los cuales estamos instalados. No nos tenemos que sentir psicópatas ni nada, es decir, desde el punto de vista, todo aquel que no está viviendo de acuerdo con su propia naturaleza, desde el punto de vista budista, es un ser común, afectado por los kleshas, y bueno, es un ser, desde un cierto punto podemos denominarlo como un ser neurótico, porque el que dejó de ser completamente neurótico es un Buda, o los bodhisattvas de los últimos niveles, pero ni siquiera eso. Un Buda es aquel que es totalmente, porque no hay nada que pueda influenciarlo de forma negativa, no hay ninguna mácula siquiera de ignorancia, y por lo tanto no hay ningún tipo de klesha, ya que todas las kleshas, que son las aflicciones, son cogniciones inválidas, y en ese espacio de verdad, que es lo que significa nuestra budidad, esa verdad absoluta, entonces todo lo que es espurio y lo que es falso se disipa como la niebla cuando se disipa en el espacio. No existen más las emociones efectivas. En eso es una característica fundamental del budismo. Cuando Buda habló la tercera noble verdad, la cesación, no dijo porque podemos mejorar la causa del sufrimiento. Dijo podemos erradicarla completamente.
pero hay que seguir el camino. Y eso es lo que estamos viendo. El camino del Bodhisattva, el camino del Mahayana, es practicar las 6 paramitas. Bueno, vamos a parar acá y seguimos la reunión que viene con la paramita de la perseverancia y vamos a ver qué preguntas tenemos. Bueno, acá hay una pregunta de cuál es la diferencia entre paciencia y tolerancia. En realidad no mucho, pero yo creo que paciencia se aplica más bien al primer tipo de paciencia, digamos, ¿no? Que es esto de estar dispuesto a aceptar agravios o aceptar ofensa o lo que fuera, ¿no? Mientras que tolerancia es como más bien, inclusive en tibetano tienen distintas palabras, una es katup y la otra es zopa, ¿no? Katup es más bien tolerancia, es decir, es esa fortaleza como para decir, sigo adelante, entiendo la situación, no me va a... Es más bien la segunda situación, el segundo tipo de paciencia, por eso yo llamaba tolerancia, ¿no? Uno tolera las situaciones, las tolera porque son situaciones que son difíciles de sobrellevar o de superar, pero bueno, uno está abierto a tolerarlas, tiene esa actitud de tolerarlas. En cambio la otra, yo creo, no sé, puede ser una cuestión semántica muy por ahí, subjetiva, no sé, pero me parece que paciencia se aplica más a la primera, en la cual, bueno, yo tengo paciencia con esta persona que me está en este momento agraviando porque veo su situación, por y por además, bueno, porque no tengo nada que defender, a mí no me va a herir, porque en realidad mi humildad es tal, genuina, digamos, que yo sé que no me importa lo que me diga, porque yo sé lo que soy, etcétera, etcétera, y en base a eso, entonces uno es paciente con esa persona, no reacciona, sino que responde a partir de esa paciencia. En cambio, tolerancia es más bien, me parece, con situaciones, pero de vuelta es una cuestión semántica. Si querés, puedes llamar paciencia a todas las 3 tipos de zopa, como se llama en tibetano, ¿no? Tengo dudas respecto de qué tan relevantes son las diferencias entre las distintas tradiciones dentro del budismo tibetano a nivel de las prácticas, las iniciaciones, su estudio y la idea del no sectarismo, Rimé. Sé que se las divide entre la escuela Nyingma, de las viejas traducciones, y de las nuevas traducciones, Rupa, Sakya, Gelugpa y Gelugpa. Y bueno, Kadampa es Gelugpa, hay un Kadampa, nuevo Kadampa que es otra cosa. Y que la más diferente es la Gelugpa respecto de todas las demás por su énfasis en el estudio, entre otras cosas. ¿Se puede tener o tomar iniciaciones de maestros de distintas escuelas? ¿Conviene centrarse bien en una y luego pasar a las otras? Ya que ha habido retiros con maestros de otros linajes como el Nyingma. ¿Son incompatibles más unas con otras? ¿Dónde se ubica el no sectarismo en todo esto? Estas 4 tradiciones en realidad son de qué manera se fue transmitiendo la enseñanza y qué tipo de énfasis se pone en cuanto al estudio y en cuanto al aspecto contemplativo. Todas las 4 tradiciones del budismo tibetano, que son las que quedan, habían 8 antes, pero bueno, fueron desapareciendo a partir de los siglos, no desapareciendo, sino asimilándose y terminaron en estas 4. Y estaría la Nyingma, que sería la antigua, la que introdujo Guru Padmasambhava, y después vino la otra, cuando después de 2 siglos, Langdharma destruyó mucho de eso, entonces entró Atisha, entró Marpa y entró también el primero de los Sakyas, y así se formaron estas 3 nuevas, que sería Kayupan, Gelugpa y Sakyapa. Ahora, cuando miramos todas estas 4, las 4 son Vajrayana, las 4 son Mahayana, las 4 tienen el aspecto del bodhicitta en cuanto a la motivación y también las 4 están basadas en el Madhyamika, digamos el camino medio. Entonces, aunque tienen distintas facetas, ¿no? Es decir, no nos vamos a meter en filosofía, pero digamos que las 4 aceptan o se basan en la vacuidad y no toman como
tienen como una actitud, digamos, y una apertura desde el punto de vista filosófico, que no hay nada que pueda ser identificado como que tiene una existencia inherente, independiente y demás. Entonces, desde ese punto de vista, no hay grandes diferencias. Y si uno sigue rigurosamente una de estas cuatro, entonces lo va a llevar también al estado de la Buddha. En ningún momento se dice que si uno es practicante de tal tradición, entonces seguro que no va a llegar a la Buddha. No, tardará más o menos, eso es otra cosa, porque también depende de la capacidad de los discípulos, ¿no? Del que está practicando. Ahora sí se dice que hay más énfasis en el estudio en el Gelugpa y Sakyapa y más énfasis en la práctica contemplativa en el Nyingma y Kagyupa. Eso sí se dice y se acepta. Hoy en día igual, Nyingma y Kagyu también están haciendo grandes centros de estudio. Supongo que es un poco el cambio de tiempos. Están en otro mundo, están en Occidente y de alguna manera están viendo que para preservar la enseñanza también es positivo que haya un contexto de conocimiento intelectual que convalide, que esté convencido de las enseñanzas del Buda a nivel intelectual. Por eso que hay grandes centros de estudio, Shedra, también en los monasterios de Nyingma. Por ejemplo, el monasterio que es, digamos, del cual nuestro centro, ¿no? Deriva, que es el de Tashillon, acaba de inaugurar un Shedra para 500 estudiantes, que es un montón. Antes tenían uno para, no sé si 150 o lo que fuera. Hay otros que son para 1000 o lo demás también dentro del Nyingmapa. Por supuesto que en Gelugpa hay muchísimos más, ¿no? Estudiando para Geshe y en Sakyapa también. Pero digamos que también los que siempre enfatizaron la práctica contemplativa están de alguna manera enfatizando que el estudio supongo que es en estas épocas, el estudio es importante. El Dalai Lama enfatiza bastante eso también. Ahora, sí es verdad que en Kagyupa, en Nyingmapa, se sigue poniendo mucho énfasis en la práctica contemplativa, la meditación y todo lo demás. Y el aspecto de información, a menos que uno quiera estudiar esos 13 o 12 años, o son los 9 textos que son fundamentales, que se estudian en estos institutos de altos estudios en el Nyingma y el Kagyu, en los otros se estudian más años. Ese estudio igual es como para estar bien seguro de que uno está haciendo las cosas correctamente. Es para gente que tiene muchas dudas y que necesita estar convencido, por eso es que hay muchos años de dialéctica y de debates y demás, pero hay otros que no necesitan tanto. Y para esos otros, entonces hay un poco de estudio, y supongo que eso nos atañe a muchos de nosotros, porque no veo que muchos de nosotros vayamos a estudiar 12 o 15 años. Por empezar, que no hay institutos de ese nivel acá en Occidente aún, y sí lo hay en Nepal, pero bueno, tampoco son 13 años de estudio, sino que tiene el currículum muy parecido a las universidades occidentales, y en los cuales sí se estudia filosofía, se estudia cosas, pero no de la manera de 12 años y después 3 años más y 15 años y todo lo demás como se estudiaría en estos grandes institutos. O sea que se sigue manteniendo mucho énfasis en la práctica. Pero cuando se dice, bueno, un poco de estudio y mucha práctica, eso no hay que traducirlo como muy poquito estudio y más o menos práctica. No, hay que meterle muchas horas a la práctica. Ahora, desde ese punto de vista, ahora vos estás mencionando también la escuela Rimé. La escuela Rimé es algo que surgió debido a que había habido durante un par de siglos, supongo, o bastante tiempo, una especie de imposición desde el gobierno central a todo el mundo adoptar un tipo de punto de vista filosófico y demás, pero de una manera un poquito forzada, ¿no? Y entonces había sectarismo. Entonces eso significa que ahí había sectarismo porque, digamos, que la tradición del gobierno central era considerada como la rotunda con respecto a todas las otras demás. Y bueno, en el siglo XIX, estos dos grandes maestros, que eran Jamgon Kongtrul
y Jamyang Chenze Wangpo, el gran Chenze Rinpoche del primero, decidieron romper con eso. Rime significa no sectario. Decidieron romper con eso y entonces se dedicaron a incluir todas las enseñanzas de los 4 linajes y también del Bonpo. Bonpo, que era la tradición originaria del Tíbet, también ha incluido dentro de sus trabajos, ¿no? Y en realidad fue gracias a ese movimiento. Y también estaba Kongtrul Rinpoche. Kongtrul Rinpoche era más bien un descubridor de termas, enorme, Choling Rinpoche, gran descubridor de estas enseñanzas de Guru Rinpoche escondidas, que él, descubrió muchísimas de esas. Pero el gran consolidador y también descubridor de termas eran los otros 2, principalmente también Jamyang Chenze Wangpo, pero el que compiló todo en 5 grandes obras, que se llaman los 5 tesoros, fue Kongtrul Rinpoche. Y eso fue extraordinario, porque empezó a seguir cuáles son los linajes que había en Tíbet, y entonces es muy importante para el Tantra que no se interrumpa la transmisión de la iniciación, del Lung, que es la transmisión leída de los textos que se van a practicar, y de las instrucciones. Y por ahí muchas de estas enseñanzas tántricas estaban ya, solamente las tenía un yogi en alguna cueva, que él averiguaba, y si esta persona moría, se moría también esa transmisión. Entonces lo llamaba y hacía que le transmitiera la iniciación, el Lung y demás, y así con miles de enseñanzas, y él se convirtió en como un tesoro de todas estas enseñanzas que volcó en libros. Y a partir de esos libros, entonces transmitió a un grupo de sus discípulos. Entonces ya, una vez que entraron los chinos, basta que algunos de estos lamas, por supuesto que muchos más de 1, 2 o 3, que hubieran recibido esta transmisión de los 5 tesoros, se hubiera salvado, digamos, de la opresión de los chinos y se hubiera exilado, como sucedió, para que todos estos linajes y enseñanzas permanecieran vigentes hasta hoy en día. Fue gracias a eso, porque si no hubiera hecho esto, muchísimos de estos, imagínense los chinos viniendo, el yogi ese ya se interrumpía, el otro también se interrumpía, quemaron libros, quemaron todo, hubiera sido mucho más desastroso la interrupción de la práctica del budismo si no hubiera sido por ellos. Ahora, con respecto a la pregunta, ¿uno puede ir y tomar enseñanzas de un lama, de un linaje? Sí. Y no hay ningún tipo de problemas. Justamente eso es tener una apertura de ese tipo. Si viene el Dalai Lama y nos da una iniciación de Cherezi, ¿cómo no la vamos a ir a tomar? Por supuesto que sí. Si viene un lama también y nos interesa porque va a enseñar el entrenamiento del 7, o un lama del Sakyapa que va a enseñar su especialidad, del hambre, digamos, ¿no? Que es sendero y fruto. Y bueno, ¿por qué no lo vamos a tomar? Si queremos, vamos y lo podemos ir a tomar. No hay ningún problema, nadie dice que no. Pero también hay que tener, digamos, tampoco ir tipo supermarket, de tomar todo tipo de enseñanzas, porque hay que practicarlas a las enseñanzas. No es una cuestión de recibir. Lo más importante es ponerlas en práctica. Entonces, sí se aconseja, más bien seguir una línea, seguir una práctica, seguir maestro, 1, 2 maestros. Marpa tenía 108 maestros, y así muchos de los grandes maestros tenían muchísimos maestros. Pero siempre tenían 1 o 2 que eran los más importantes. En el caso de Marpa, Maitripa, para más bien el linaje de Mahamudra, y Naropa para los 6 yogas de Naropa. Pero también Naropa, dentro de los 6 yogas estaba Mahamudra. Pero después tenía maestros para el Tantra de Mahamaya, el Tantra de Jevaya, y así tenía otros maestros de los cuales recibía esa transmisión. No había ningún problema. O sea que si uno es capaz de eliminar... Buda dice que esto del sectarismo es bravo. Él dice que es un karma muy negativo, formar un sectarismo muy fuerte con respecto a tu propia tradición y de pronto despreciar a todas las demás. Y eso se llama abandonar el Dharma. Y es un karma muy negativo. Que bueno, pero como somos humanos, el club, yo soy de Boca, otros de River, y así sucesivamente, siempre hay una idea de sectarismo a todo nivel. De mis amigos, y de otros amigos, en mi club, qué sé yo, ¿cómo se llama? Mi partido político. Siempre tomamos partido por algo. Podemos tomar partido, pero eso no significa que entonces eso nos dé lugar a que
en el contexto del Dharma despreciemos los otros, digamos, no, eso no sirve, mirá lo que están diciendo, qué atrasados, nosotros sí, pero ellos no, ese tipo, no, eso es sectarismo. Entonces, no hay ningún problema en tomar enseñanzas de los demás. Pero fíjense de no complicarse mucho, porque uno toma, hay ciertos linajes, cuando dan una enseñanza, después hay un samaya, un compromiso de practicar tantos mantras todos los días, porque el Lama lo dijo, y a eso hay que seguirlo toda la vida. O sea que si uno toma muchas enseñanzas de otros linajes secundarios, por ahí llenás el plato de un montón de prácticas que para vos no son las más importantes, porque tu práctica es la de tu linaje principal, ¿no? Si la budidad es una sola, si el Dharmakaya y la vacuidad son una sola cosa, o una sola, ¿qué significa que un ser cuando alcanza el estado de Buda mantiene su individualidad? ¿Cómo se entiende la individualidad en los seres iluminados? A nivel de Dharmakaya, hablamos de budidad, ahora voy a tener que explicar un poquito las dimensiones de la iluminación. Son términos técnicos, pero está Dharmakaya, que es el nivel sutil, digamos, es el nivel en el cual tampoco hay una manifestación de una forma en particular, pero del Dharmakaya surge el Sambhogakaya y del Sambhogakaya surge el Nirmanakaya. De acuerdo con la situación de evolución espiritual de los distintos discípulos que están conectados como para recibir ese tipo y percibir esas formas. Sambhogakaya para los bodhisattvas de los últimos 3 bhumis o del último bhumi, 10º bhumi, nunca estuve seguro si son los últimos 3 que son los 3 bhumis puros, ¿no? De 8º, 9º y 10º, y los del Nirmanakaya para cualquiera, como vino Buddha Shakyamuni, lo veía un gorrión, lo veía su primo Devadatta que lo odiaba, y lo veían sus discípulos y los arhats, todo el mundo lo veía, y eso, bueno, porque es un reino, digamos, búdico impuro, o sea que eso es Nirmanakaya, ¿ok? Bueno, entonces hay cierta individualidad y no la hay. En el nivel del Dharmakaya, como está con total trascendencia de uno, muchos, igual o desigual, unidad o desigualdad o lo que fuera, en el Dharmakaya es como el espacio. Entonces ahí son inseparables. Pero después en su actividad iluminada, es decir, ahí son inseparables. Entonces los Budas tienen cualidades de cuerpo iluminado, voz iluminada, mente iluminada, cualidades iluminadas y también actividad iluminada. Son las características de un Buda. Muchas otras, pero se pueden clasificar en esas 5. Entonces, desde el punto de vista de las cualidades del cuerpo iluminado de los Budas, ninguna diferencia. No hay ninguna diferencia entre Chenrezig, Shakyamuni, Manjushri, Buda, qué sé yo, Dipankara y todos los demás Budas, ¿no? Kasyapa, no hay ninguna diferencia en ese sentido, de físicas, verbales o mentales. Pero en cualidades tampoco, porque son todas cualidades de la iluminación, y están las 4 ausencias de miedo, están los 18 características que hacen que son únicas, y están los 10 poderes, todas esas son cualidades de los Budas, todos las tienen igual. En cuanto a la actividad iluminada, eso depende de las aspiraciones que ha hecho el Bodhisattva en el camino y que después se manifiestan como un voto cuando ya se iluminó. Y hay Bodhisattvas que no han hecho grandes aspiraciones y otros que han hecho enormes conexiones con muchísimos seres, y a partir de eso pueden, con sus grandes aspiraciones, entonces su actividad iluminada es mayor o menor, y ahí sí que hay ciertas variaciones. Entonces, por ejemplo, tenemos que Chenrezig, o Avalokiteshvara, es uno de los Budas con mayor aspiración y con mayor actividad iluminada. Se manifiesta como Dalai Lama, como Karmapa, se manifiesta en millones de formas, tiene 108 principales, está presente en todo, es uno de los grandes porque sus aspiraciones fueron así totalmente ilimitadas. Y es uno, digamos, Chenrezig, es uno de los que no van a entrar a Nirvana hasta que el último ser del samsara haya sido iluminado. O sea que es
una motivación extraordinaria. No todos los Budas son así. Entonces, las diferencias o las individualidades no son individuales, digamos que hay una continuidad de la conciencia que en este momento tiene percepción impura, porque es kármica. En los 10 bhumis, 11 o 12 o 14 bhumis, sigue siendo la continuidad de esa conciencia, pero con percepción pura, porque ya no están operando en base al karma. Pero en el nivel de un Buda, digamos, en ese nivel, digamos, hay como una cierta relación con esa continuidad de conciencia, porque fue esa continuidad de conciencia la que hizo las aspiraciones, y fue mientras tenía esa continuidad de conciencia donde hizo todas las conexiones kármicas con muchos seres. Entonces, desde ese punto de vista, hay seres que están conectados con Shereze y hay otros seres que no están conectados con Shereze. Hay otros seres que están conectados con Manjushri, pero no tanto con Buddha Shakyamuni, por ejemplo. Entonces, desde ese punto de vista se puede decir que se puede hablar de un Shereze que tiene ciertas características o cierta individualidad, pero muy entre comillas, distinta que en Manjushri, ¿entienden? Pero es todo reflexivo y dependiendo de los seres que están, digamos, creando la situación para esa manifestación que salga. Esas manifestaciones son más bien automáticas, es como el sol que sale, entonces si hay un bol que está totalmente abierto va a recibir la totalidad del sol y un poquito cerrado va a poner menos y un poquito así va a recibir menos. Eso depende de quiénes son los seres que están conectados para recibir a partir de esa conexión mayor o menor con un Buda u otro, su influencia espiritual y de qué manera se va a manifestar frente a esos seres. O sea que las aspiraciones son muy importantes dentro del budismo y dentro de la práctica del bodhisattva. Hay una historia que para mí me impactó bastante y que siempre recuerdo. Cuando Milarepa era muy viejo, entonces habían 4 discípulos principales, no estaba Rechungpa ni estaba Gampopa todavía, pero habían 4 discípulos alrededor de él que eran discípulos sobresalientes también, y que empezaron a preocuparse a ver quién va a recibir el puesto de Milarepa. Cuando él no esté, ¿quién va a heredar ese linaje como maestro principal, detentor de ese linaje? Siempre hay alguien que es el principal, el heredero, ¿no? Hasta en esos grandes bodhisattvas y yogis existía este tipo. Y Milarepa, la verdad es que le cayó muy mal. Y dice, en su biografía, dice que no estaba muy contento con ese tipo de preocupación de los discípulos, ¿no? Entonces les dijo, bueno, vayan a dormir y mañana me reportan los sueños. Y entonces en base a sus sueños yo voy a predecir y le voy a indicar quién va a ser mi sucesor. Entonces los 4 vienen y a cada uno le interpreta un sueño, y ninguno de ellos iba a ser el sucesor. Él dijo, mi sucesor no está entre ustedes, mi sucesor es un monje muy puro, que en este momento está practicando en tal lugar, pero llegado el momento va a venir a verme y él va a heredar que fue Gampopa en realidad, que ya lo veía desde lejos, ¿no? Por su clarividencia. Pero a uno le dijo algo que a mí me quedó, y dijo, te vas a iluminar, pero como no hiciste muchas aspiraciones altruistas y tus conexiones con otros seres es muy limitada, tu actividad iluminada va a ser muy limitada también. O sea que las aspiraciones y las conexiones son muy importantes en la práctica de un bodhisattva, especialmente esas aspiraciones, porque en base a las aspiraciones, entonces va a tener mayor o menor capacidad de actividad iluminada. Y en eso es donde podemos decir que hay cierta diferencia entre uno y otro. Entonces hay una oración que dice, en el espacio del Dharmakaya, todos son inseparables, es como el espacio. No, perdón, en el Dharmakaya todos son inseparables, es como el espacio. Uno puede decir que el espacio del norte y el sur se pueden separar, o sea que son como el espacio. Entonces, Chuku y Yerme, Namka Shindu y Yerme Chan. Sin embargo, en el Sambhogakaya es como el arco iris. El arco iris también es totalmente intangible y sin embargo uno puede decir que hay un rojo, un amarillo, un azul, un verde y un blanco.
los colores del arco iris. Y está hablando de algo que es intangible, porque es inseparable del espacio. Si uno se acerca al arco iris, el arco iris se disipa. Es decir, que nunca hubo nada realmente ahí, y sin embargo hay cierta diferencia entre un rojo, un verde y un azul. Desde ese punto de vista es como uno tiene que tomar las diferencias de los Budas. Entonces la última línea, entonces el primero es el Dharmakaya. En el Dharmakaya son inseparables, esto es como el espacio, pero el Sambhogakaya, pero en el Sambhogakaya, así como en el arco iris, aparecen como individuales o como distintos, ¿no? Y estos son los que se aparecen a los distintos discípulos de acuerdo con sus capacidades y forma de percibir, y etcétera, etcétera. Entonces, desde ese punto de vista se puede hablar de individualidad. ¿Pero qué tipo de individualidad? Como el arco iris, ¿no es cierto? Ok. ¿Cómo hacemos para practicar la paciencia sin caer en el estoicismo? ¿Qué es el estoicismo? Sería, bueno, eso es lo que yo dije, que tenemos que ser cuidadosos, no ser obcecados o ser cabezaduras y realmente seguir adelante sin ningún tipo de inteligencia clarificadora. Acuérdense de la sexta paramita, que puede funcionar en el mejor de los casos cuando ya funciona más allá de los conceptos, y entonces va a dar una visión totalmente impecable y clara de acuerdo a las cosas tal cual son, en base a esa ausencia de lo que se llama los tres esferas: la esfera del actor, el bodhisattva, el que está creando la acción, el objeto que sería el ser, y la acción misma de la paciencia se las ve más allá de esa clasificación conceptual que le da realidad intrínseca a estas tres esferas. Eso es la sexta paramita propiamente dicha. Pero sin llegar a eso, la claridad de la inteligencia nos va a ver la situación y va a prevenir que caigamos en ser, supongo, estoicos, o ser cabezaduras, ser obcecados y seguir adelante a pesar de cualquier otro tipo de advertencias. Porque las advertencias las da esa inteligencia. Y guarda que acá no hay que seguir adelante, hay que por ahí abrir y contemplarlo desde otro punto de vista. Eso lo da la inteligencia. Me parece que es la inteligencia la que nos va a impedir que caigamos en ese nivel de estoicismo. Es sobre un tema que ya enseñaste, pero me quedó una duda sobre el karma. ¿Este está presente en todos los seres sintientes únicamente, en forma individual, y también el karma humano, animal, etcétera? ¿Se puede pensar que en el karma argentino y así? También en la naturaleza y el mundo fenoménico existe el principio de causa y efecto. ¿Se lo puede entender como el karma de la naturaleza? El karma es individual, pero también hay karma colectivo. Karma individual es el karma nuestro, que hemos generado a nivel nuestro, pero también compartimos con otros seres un karma colectivo. Se cae un avión con 180 personas, hay un karma colectivo de 180 personas que tienen que morir en ese avión, incluyendo uno mismo. Es decir, cada uno murió por su propio karma. Pero hubo un karma colectivo que los unió a todos en ese avión. Y hay un karma colectivo que nos une a todos en esta Argentina, que no comparte un inglés y no lo comparte uno de Etiopía. Ellos tendrán el karma colectivo del Reino Unido y el otro de Etiopía, y nosotros no compartimos eso. En cierta manera, si viajamos, compartimos algo, pero es otro karma, digamos. No es el colectivo, digamos, karma colectivo de como nosotros, es el karma colectivo Argentina. En realidad, todo el mundo fenoménico es un producto del karma colectivo de todos los seres, los seres que tenemos conciencia. Y al tener conciencia basada en un error, entonces todos tenemos karma, y ese karma regula nuestra percepción, y nuestra percepción es percibir el mundo que percibimos, que es igual que el mundo que percibe otro ser humano, pero no igual que el que percibe una abeja. Aunque habite el mismo karma colectivo que nuestro, la abeja tiene otro tipo de karma colectivo que comparte con sus otras abejas.
Pero hay que ver cómo ve todo esto una abeja. Yo no sé cómo lo ve. Ve la flor y no sé cómo ve el agua, no sé cómo ve la luna, no sé cómo ve a un ser, no sé cómo ve una montaña. Bien, hay que ser abeja para eso, ¿no? O sea que karma individual y karma colectivo. Y en karma colectivo se comparte un montón de cosas, aunque por supuesto la percepción así minuciosa no sea exactamente igual de un ser a otro. ¿Ok? Entonces, los animales tienen su karma colectivo y su karma individual. Los pretas, espíritus hambrientos, también tienen su karma colectivo. Si hay un preta al lado de un lago con agua pura y está sediento, no va a poder tomarlo porque lo ve como líquidos nauseabundos y cloacales. Pero si hay otro preta al lado de él, o 100 pretas, o 1000 pretas al lado de él, frente a ese lago, todos lo van a ver como líquidos cloacales, nauseabundos, y todos van a tener la misma posibilidad de saciar su sed. Cada uno de ellos tiene el karma de ser un preta, y cada uno de ellos va a percibir ese fenómeno de agua de acuerdo con esa estructura de cuerpo sutil, Nadi Prana Bindu del preta. Por eso es que esa agua la va a ver de esa manera. ¿Ok? Ahora, los efectos de la naturaleza están encuadrados también en el karma de los seres. No es que el causa y efecto de la naturaleza, claro, hay una causa y un efecto en la naturaleza. Si hay un huracán, se rompe una casa. La causa es el huracán y se rompió la casa. Pero si vamos e hilamos muy profundamente, todos esos fenómenos de la naturaleza que van ocurriendo están totalmente ligados a nuestra percepción y a nuestra intervención. Entonces, también son parte del karma colectivo. En última instancia, si vamos a hilar muy fino, no hay un mundo externo aparte de nuestra conciencia. Es decir, son un producto, una proyección de nuestra conciencia. El mundo externo que cada uno de nosotros percibe. Por eso esa percepción va cambiando a medida que es un bodhisattva y a medida que uno llega a un Buda. ¿Ok? He observado en algunos textos que cada linaje es catalogado como el incomparable, tal o cual, como una forma de decir que mi linaje es superior, nada se le compara. Pero en esencia todas las escuelas y sus diferentes linajes enseñan lo mismo y las prácticas son fundamentalmente las mismas, quizás con algunas diferencias no muy marcadas. ¿Cuál es la razón del surgimiento de tantos linajes cuando en esencia todos enseñan fundamentalmente lo mismo? Bueno, en principio es verdad que los linajes son incomparables. Para uno, eso es muy importante, mi linaje es el mejor para mí. Desde ese punto de vista es incomparable con otros, porque el otro linaje no va conmigo. Y no hay nada de malo con eso. Es decir, todos nosotros como seres tenemos distintos caracteres, distintas personalidades, y es imposible que haya una religión, como dice el Dalai Lama, para todos. Es lo mismo que pensar que una misma comida le va a satisfacer a todos. No, van a haber distintos tipos de comida en un banquete y cada uno comerá lo que le gusta. Y lo mismo sucede con respecto a los caminos espirituales. Y lo mismo sucede también con respecto a los 4 linajes, a los linajes de enseñanza. Hay linajes porque hay una conexión kármica con un cierto linaje, no es fortuito, que proviene de otra vida o lo que fuera, que hace que uno se sienta con una gran empatía, ¿no? Afinidad con un linaje, pero no tanta afinidad con otro. Y eso no hay ningún problema, es lógico, aunque el otro enseñe más o menos lo mismo, igual en este linaje hay una característica distinta de aquello que se enseña en otro linaje. Por ejemplo, cuando hablamos de los 4 yogas de Mahamudra, ¿ok? Entonces tenemos, el primero es el sabor único, el cual lo que prima es más bien la práctica de shamatha, aunque al final ya la misma práctica de shamatha, especialmente sin apoyo, hace que uno ya entre en el reconocimiento de la mente natural, y es esa transición en la cual entra en el segundo, que es la de simplicidad. En la práctica de simplicidad, o en el, en el yoga de la simplicidad, es donde ahí está el vipassana, donde hay análisis, y en donde lo que se logra demostrar y establecer es la ausencia de cualquier tipo de elaboración conceptual.
No podemos decir que la naturaleza absoluta o la naturaleza de la realidad exista una elaboración conceptual, es inexistente otra elaboración conceptual, ambas o ninguna a la vez, ahí son lo que se llama el tetralema, y así como hay 4, hay también 8, que ni viene, ni se va, ni es una, ni muchas, ni es pura, ni pura, hay otros más. Se libera completamente cualquier posibilidad de decir que la naturaleza de la realidad es así. No se puede decir nada. Eso es el segundo Tredel se llama, que sería el de la simplicidad, libre de cualquier elaboración o construcción conceptual. Estos dos son Mahayana, son iguales que el Madhyamika, pero enseñados dentro del contexto del Mahamudra, y como están relacionados siempre con la naturaleza de la mente, entonces son el Mahayana desde una perspectiva del Mahamudra. Recién en el tercer yoga del Mahamudra, que es del sabor único, en el cual eventualmente no solamente se ve que todos los fenómenos son vacíos, sino que además son una proyección de la mente, y por eso es que mente y fenómeno se vuelven uno, ahí es donde entra el Vajrayana, y en el cuarto de la no meditación también es Vajrayana. Pero lo que quiero decir es que estos dos primeros son idénticos al Madhyamika, pero con una perspectiva del Mahamudra. Eso lo dice Pema Karpo, el grandísimo maestro de nuestro linaje. Ahora, hay otros linajes, como el Gelugpa, que se basan en el Madhyamika. Y entonces, ese Madhyamika que ellos estudian, y que lo estudian en realidad principalmente a partir de dialéctica y de demás, digamos, de lógica, ese Madhyamika no tiene esa perspectiva del Mahamudra. Entonces, claro, también esa enseñanza es Madhyamika. Y el segundo yoga del Mahamudra es Madhyamika, totalmente igual. Entonces uno puede decir, bueno, están enseñando lo mismo, pero en este camino hay otra perspectiva. Y esa otra perspectiva, en mi caso, hace que yo tenga más afinidad con este camino del Mahamudra, o del Dzogchen también, muchísima afinidad con el Dzogchen, y menos afinidad con este otro enfoque más bien dialéctico. Y no hay ningún problema, y está todo perfecto, y nadie me va a castigar, y no es un pecado, ni nada por el estilo. ¿Por qué? Porque cada uno tiene sus conexiones kármicas, sus propensiones, sus hábitos, su perspectiva, su formación, o lo que fuera, que hace que, qué sé yo, que a uno le guste el flan y que al otro le guste, qué sé yo, el dulce de leche, para decir un ejemplo. Digamos que a mí me gusta este camino y estoy abierto a otros caminos, pero yo tengo la afinidad con este. Entonces, por más que se enseñe, en los 4 linajes se enseñen básicamente las mismas cosas, esos 4 linajes tienen distintas perspectivas y ponen distinto énfasis en un aspecto u otro que hace que uno se sienta más atraído y más afinidad con uno o con otro. Ahora, con respecto a eso, una vez que yo me siento en mi linaje con esta afinidad, entonces para mí, mi linaje es incomparable, porque comparado con los demás, este es el que yo preferí. Pero no porque el mío sea mejor que los otros, y entonces en base a eso es incomparable, porque este es superior a los otros. No, es incomparable desde mi punto de vista, desde mi relación de lo que soy yo. Y nada más que eso. En base a eso, entonces yo no lo comparo con los demás, porque los demás, bueno, no tengo tanta afinidad. Pero no desde un punto de vista de high o low, ¿viste? No desde un punto de vista que es mejor o menor, sino desde un punto de vista que para mí es mejor. Sí, yo puedo decir eso. Para un católico, el catolicismo es lo mejor. Perfecto. No se puede decirle al católico, vos tenés que ser budista. No, tiene todas las propensiones, las relaciones kármicas, lo que fuera con el catolicismo. Por eso, para el católico, con su contextura espiritual, psicológica, lo que fuera, el catolicismo es lo mejor. Entonces, para cada religión tiene su propia verdad. Y todas las religiones tienen que tener su propia verdad, no hay ningún problema. El problema es cuando uno quiere imponer su verdad religiosa sobre las otras. Eso ya está diciendo que no hay ningún tipo de comprensión en lo que significa la tradición espiritual y la falta de comprensión de lo que las otras dicen. Es decir, no hay ningún problema, puede haber mucha armonía entre las 4 linajes o todas las religiones, dentro de las cuales hayan distintos aspectos que las definan, porque con respecto a uno tiene mayor afinidad
con uno que con las demás. Es la propia vibración de las emociones aflictivas las que impactan y dejan traumas en el cuerpo sutil y los canales de energía. Sí, pero no necesariamente, porque hay una vibración normal de las aflicciones. Todos tenemos deseo con apego, todos tenemos algún momento de celos, o un momento de orgullo, un momento de envidia, un momento de bronca, pero si no es algo muy repetitivo, obsesivo, sintomático, no van a dejar huellas enormes en nuestro sistema del cuerpo sutil, no es eso, no. El cuerpo sutil es un trauma, por ejemplo, es cuando hubo una experiencia muy fuerte. Uno casi se muere porque, qué sé yo, se cayó de 5 metros. Entonces de ahí en adelante cualquier cosa con la altura automáticamente le trae esa paranoia porque ya tiene algo fijo ahí. Eso es experiencias muy traumáticas, ¿no? O experiencias obsesivas de frustración, una tras de la otra, pero emociones aflictivas tenemos todos. Con tal de que no sean muy pesadas y muy dominantes, entonces, bueno, van a influir, esas vibraciones, claro, son también un producto de nuestro cuerpo sutil, porque surgen de las reacciones de ese cuerpo sutil frente a situaciones, y bueno, pero no hay que decir que entonces van a dejar huellas así tremendas en el sistema, ¿no? ¿Qué pasa cuando nuestra práctica aún no es lo suficientemente evolucionada como para que no nos hagan daño los demás mientras los ayudamos? Cuando los otros nos causan dolor psicológico y no podemos evitarlo, ¿actuar con inteligencia en cada momento tiene que ver con beneficiar a los demás siempre? ¿O hay situaciones que ameritan pensar primero en uno mismo? No, eso es verdad, eso es, digamos, uno tiene que conocer sus propias limitaciones. No podemos jugar al heroico bodhisattva, así, en realidad es como si no sabemos caminar, no podemos pretender bailar, ¿no? Es decir, si estamos siendo bodhisattvas, que estamos entrenándonos como bodhisattvas, entonces no tratemos de ser demasiado heroicos, tratemos de ser consistentes dentro de nuestras propias limitaciones. Esto significa que yo sé que hasta acá llego, pero si sigo insistiendo obcecadamente porque soy un bodhisattva, el problema es que después nos quemamos nuestra energía, después ya no queremos más practicar las paramitas o practicar el bodhisattva. No, esto me hace daño, no quiero saber más nada con eso, tenemos que ser muy cuidadosos con eso. Y entonces es justamente la inteligencia la que va a graduar y decirnos hasta dónde podemos abrirnos. Si nos abrimos demasiado, nos volvemos muy vulnerables, y entonces eso sí va a dejar huellas en nosotros de resentimiento o de frustración o de desencanto, o no, pero ¿cómo pasa esto? No, yo no soy para esto. No, es decir, lo que va a impedir eso es que no tratemos de ser tan heroicos, es decir, de a poquito. Y lo que pasa es que cuando de a poquito sabemos y hacemos y actuamos y ayudamos dentro de nuestras limitaciones que tenemos que identificar gracias a la inteligencia, eso nos va a volver más sólidos y con más coraje y con más valentía, como para abrir un poquito más de las limitaciones, y más y más, hasta que realmente vamos a ser realmente un verdadero bodhisattva que no lo detiene, digamos, ¿cómo se llama? Un verdadero bodhisattva que realmente puede lidiar con muchas más situaciones, con todas las situaciones que puedan presentarse, ¿no? Como por ejemplo este lama que estuvo 15 o 20 años en una prisión con todo tipo de torturas y vejaciones, ¿no? ¿Podría aclarar y ejemplificar qué es la presencia en el post-meditativo a partir de la práctica de las 6 paramitas? Y eso es la quinta paramita, que no llegamos. La quinta paramita es la de la concentración. La concentración ocurre cuando tenemos presencia. Y cuando tenemos presencia significa que las hacemos sin distraernos. Si nos distraemos, le damos calza a las emociones aflictivas, y eso van a distorsionar la pureza de nuestra práctica de la paramita. Por eso la concentración, que es la quinta paramita, es la que hace que todo lo estemos haciendo con atención, con presencia mental, no
ausencia mental. Presencia es mindfulness, es awareness, con atención, y dentro de ese esquema, si estamos atentos, entonces es como dijimos, la disciplina, ¿no? La disciplina automáticamente va a estar presente porque es la mente en paz, la mente en la cual ya debido a la presencia no deja entrar la irrupción, digamos, de las emociones aflictivas, y va a poder entonces practicar todas las paramitas en la base de la atención o de la presencia, y dentro de esa presencia está la claridad de la mente, que es la inteligencia, la sexta paramita. Es un equipo. Bueno, listo. Bueno, gracias a todos, y dediquemos un poco el fruto de esto que hemos compartido, que es algo positivo, lo compartimos mentalmente con todos los demás y dedicamos a que cuando lo reciban todos encuentren esta paciencia infinita y las otras cualidades de un bodhisattva, y a partir de ellas puedan llegar a la Buddhidad. Nos vemos el próximo domingo.